Hoy vamos a hablaros de los proyectos que por uno u otro motivo nunca llegaron a ver la luz, ya que a lo largo de su carrera la estrella fue propuesta para algunos personajes que declinó en algunos casos o fue desestimada en otros, algunos muy conocidos. Quedaros hasta el final porque muchos de ellos os van a sorprender. Imperio llega a España con su familia en agosto de 1923, cuando aún no ha cumplido los 13 años. Casi de inmediato es contratada en Madrid por José Campúa y después por Juan Carcellé, obteniendo un enorme éxito en distintos teatros de la capital, entre los que destaca el Romea, por entonces auténtico templo de las variedades. Gracias a su éxito como canzonetista, suscita el interés del director Benito Perojo, quien le hace unas pruebas en 1926 para protagonizar la película Malvaloca, adaptación de la obra de los Álvarez Quintero, siendo rechazada de plano en ese momento. La cinta sería finalmente protagonizada por Lidia Gutiérrez, una actriz de teatro para la que esta sería su primera y única película. Imperio ve con gran disgusto cerrarse las puertas del cine, un medio en el que estaba muy interesada, consciente de la proyección profesional que podía ofrecer el cinematógrafo, donde además podía poner a prueba sus dotes como actriz. No tardaría mucho en quitarse la espinita, ya que unos meses después Florian Rey la descubre cantando en el Romea y la elige como protagonista de su próximo proyecto, basado en la novela de Armando Palacio Valdés, La hermana San Sulpicio, una cinta muda de 1927 que la convierte de la noche a la mañana en estrella de cine. A partir de entonces, la carrera del artista es imparable, participando en algunos de los últimos éxitos del mudo español, pero sobre todo de los albores del sonoro, donde por fin el público puede disfrutarla en su doble faceta de actriz y cantante, convirtiéndose en la estrella más importante del cine hablado en español. En 1934 contrae matrimonio con el realizador aragonés Florian Rey, enamorado de ella desde que trabajaron juntos por primera vez en La hermana San Sulpicio. Florian había seguido a la actriz hasta los estudios parisinos de Joinville y a su regreso a España contribuye de manera decisiva en el mito de la estrella dirigiéndola en los títulos más emblemáticos de su carrera. Tras el incontestable éxito de Morena Clara, estrenada unos meses antes del estallido de la Guerra Civil Española, el matrimonio marcha a París con el fin de buscar localizaciones para su siguiente proyecto, La casta Susana, una comedia musical que devolvería Imperio a la alegre picardía de las comedias musicales rodadas con la Paramount a principios de los años 30, pero debido al estallido de la guerra en España, la compañía Cifesa se ve obligada a anular el proyecto, haciendo que actriz y director se embarquen rumbo a La Habana, donde la artista ha sido contratada para cantar en el teatro. Estando en Cuba, el matrimonio recibe la llamada de los estudios alemanes a través de una invitación personal del mismísimo Joseph Goebbels para rodar en Berlín algunas películas financiadas por la Hispanofil Production, una compañía hispano-germana creada a tal fin. A su llegada a Alemania, son recibidos por el ministro de propaganda nazi, que les propone realizar la biografía de Lola Montes, la bailarina española que en realidad era irlandesa, amante del rey Luis I de Baviera. Goebbels quería que hicieran una adaptación ambientada en la Alemania del momento, donde la protagonista se enamoraría de un integrante de las juventudes nazis. Entendiendo lo comprometido del proyecto, actriz y director declinan esta propuesta, alegando que solo se sienten preparados para rodar argumentos de neta raíz española, convenciendo a Goebbels que renuncie a la idea inicial, dando luz verde a Carmen la de Triana y la canción de Aisha, las dos cintas que Imperio y Florian rodaron en esta controvertida etapa que siempre pasó factura al artista en el futuro. Lo curioso del caso es que ya separada de su marido y de regreso a España tras la Guerra Civil, se volvió a anunciar en la prensa cinematográfica de la época que Imperio rodaría Lola Montes tras finalizar Goyescas en 1942, en una cinta de época sobre la cortesana del siglo XIX que dirigiría finalmente Antonio Román en 1944 con Conchita Montenegro, en el que sería su último papel en la pantalla.
En 1943, Imperio establece su residencia en Estoril, Portugal, seguramente huyendo de la pacata sociedad española, ya que acababa de dar a luz a su segundo hijo, María Alejandra, con el aristócrata Joaquín Goyanes, marqués de Melgarejo, con quien no estaba casada. La artista muestra en este momento la intención de unirse a la cinematografía portuguesa, anunciando que protagonizaría la película El misterio de la carretera de Sintra, una cinta de intriga basada en una novela del escritor José María Sá de Queirós, en la que dice será dirigida por Alfred Hitchcock, con quien se estaba negociando el asunto. Pero este interesante proyecto, del que no sabemos cuánto tendría o no de verdad, no llegaría jamás a ver la luz. La novela sería adaptada por el cine portugués en 2007, dirigida por Jorge Paisao da Costa. En 1946, Juan de Orduña le propone ser la protagonista de La Lola se va a los puertos, sobre la obra de los hermanos Machado, un proyecto que está preparando con el que pretende dignificar al cine folclórico, dotándolo de grandes medios, decorados y vestuarios, al estilo ampuloso de las cintas históricas que rodaría en los siguientes años. Sin embargo, la artista prefiere marchar a Argentina, donde firma un contrato para realizar 2 películas con Benito Perojo. Orduña decide entonces darle el papel a la bailarina y cantante Mari Paz, que fallece prematuramente ese año, con lo que finalmente sería protagonizada por Juanita Reina, quien produce la cinta en colaboración con Orduña, y la distribución de Cifesa, obteniendo uno de los éxitos más importantes de su carrera en cine. 2 años más tarde, Orduña vuelve a ofrecerle el papel protagonista de Vendaval, una cinta musical histórica ambientada en los últimos años del convulso reinado de Isabel II. En esta ocasión, Imperio estaba interesada en el proyecto, pero este tardó cerca de 1 año en arrancar por problemas de censura con el guión. Y para entonces, la artista ya se había embarcado en otros asuntos, siendo sustituida de nuevo por Juanita Reina. El realizador madrileño la reclama por tercera vez para el que terminaría por convertirse en el mayor éxito de su trayectoria como director de cine, una película ambientada en el mundo del cuplé de principios del siglo XX que llevaría por título El último cuplé. En este caso, Imperio tiene dudas sobre cómo afrontar la propuesta, ya que Orduña tiene bastantes dificultades para financiar la cinta y no tiene claro que pueda pagar el elevado caché que ella exige. Ante la negativa del artista, Orduña ofrece el proyecto a diversas artistas del momento, recalando por fin en Sara Montiel, que como es bien sabido haría su fortuna con este papel, que la convierte en la estrellísima del cine español a partir de entonces, a un nivel internacional equiparable al de la propia Imperio. En los años 60, la artista centra su actividad principalmente en la escena y la televisión, dentro y fuera de nuestro país, además de la grabación de discos, restringiendo considerablemente sus intervenciones en la gran pantalla, aunque tras su pequeña colaboración en la cinta de Mario Camus con El viento solano, de 1966, se habló que protagonizaría la adaptación de la obra de Benavente, Pepa Doncel, sobre la viuda de Buen Ver, que había sido una antigua prostituta que accede a la vida respetable a través del matrimonio con un millonario de la buena sociedad. Pero la cinta sería llevada a cabo finalmente en 1969 por Luis Lucia, con Aurora Bautista como protagonista. También se dijo que participaría en la película de Jaime Camino, Mi profesora particular, de 1973, en el papel de la soprano retirada, madre de la protagonista Analía Gadé, que finalmente sería interpretada por María Luisa Ponte. El último proyecto en el que estuvo a punto de embarcarse y que finalmente no llegó a cuajar hubiera supuesto un auténtico broche de oro para su carrera en cine, ya que José Luis García quiso contar con ella para protagonizar el melodrama de tintes nostálgicos Volver a empezar, primer Oscar a mejor película extranjera del cine hispano. El personaje de Elena, la antigua novia del escritor exiliado del país durante los años de la dictadura franquista, que regresa a su Asturias natal para rememorar su juventud antes de morir, le hubiera ido como anillo al dedo, pero la actriz no llegó a un acuerdo y el papel fue interpretado por Encarna Paso, que gracias al éxito de la cinta viviría una segunda edad dorada en su trayectoria, obteniendo además el premio a la mejor actriz del Círculo de Escritores Cinematográficos de 1982 por la película. A cambio, Imperio protagonizaría los 2 últimos títulos de su filmografía,
la comedia Tata Mía, escrita ex profeso para ella por el realizador José Luis Borau, y El polizón del Ulises, cinta casi fantasma, ya que no llegó a estrenarse en pantalla grande, dirigida por Javier Aguirre, donde compartía créditos con otras dos grandes divas del cine español, Ana Mariscal y Aurora Bautista.